no te conformes. Empieza diciendo, no te conformes. Entonces decirle a la persona que tengas al lado, no te conformes. Y principalmente no nos tenemos que conformar cómo estamos actualmente espiritualmente. ¿Cómo estamos espiritualmente actualmente? Tenemos cerrado ahí las dos metas. Entonces dice en este versículo de Romanos 12:2 que tenemos que transformarnos constantemente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que nos está diciendo que tenemos que refrescar nuestra mente con cosas nuevas, llenarla de cosas nuevas, quitar las cosas que no nos sirven, hacer como un backup y sacar las cosas que no nos sirven de nuestros pensamientos y llenarlo con cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son la palabra de Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón, que es la mente, el cristiano es la mente, dice que vamos a comprobar verdaderamente cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Muy bien. No sé si llegaron a descargar, todavía no. Okay. Hay un PDF que yo les quiero mostrar que habla un poco sobre, les voy a mostrar un poco en imágenes también sobre esto de cómo tenemos que ser delante de Dios, cómo tenemos que ser transformados cada día. Y hoy vamos a hablar un poco de la santidad y la santificación. ¿Algunos saben cuál es la diferencia entre santo y santificación? ¿Se da alguna idea? Se los digo yo. Muy bien, uno es un proceso. Ese que es el proceso es la santificación. Es el proceso mediante el cual Dios está haciendo su obra perfecta en mí y en vos. Es decir, que poco a poco se está realizando ese trabajo en mi corazón, en mi personalidad, en mi espíritu, que lo hace el Espíritu Santo, ¿no? En mi vida, y me va transformando acorde a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y después está el otro concepto que es la santidad. ¿Te consideras santo? ¿Te gusta pensar esto alguna vez? ¿Sos santo? ¿Cuántos levantan la mano y dicen que no son santos? Muy bien. Y ahora levanten la mano los que dicen que sí son santos. Muy bien. Les tengo una noticia. Todos son santos. Porque no es por obra nuestra, sino que es por gracia y obra del Espíritu Santo y por la sangre derramada por Jesús. Dios nos considera santos no por nosotros, porque sinceramente no tenemos nada de santos, sino que Él ve la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Esa sangre vino como marcaba con el cordero, marcaba en la puerta, ¿sí? El dintel, para que no entrara el espíritu de muerte en Egipto. Bueno, estaba la sangre del cordero. Hoy nosotros estamos pintados espiritualmente con la sangre del cordero. Y Dios nos considera santos, pero estamos en un proceso de santificación. Dios nos considera, nos ve por medio de Jesús, pero todavía estamos santificándonos, estamos en ese proceso que la Biblia dice que se va a completar cuando partamos de esta tierra y estemos en el reino de los cielos. Entonces, santidad es el estado o cualidad de ser santo. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1 y 2, Hebreos 10:10, y hay muchos otros versículos que hablan sobre este estado que nosotros tenemos actualmente después de haber recibido a Cristo, de que somos considerados santos ante los ojos de Dios. Pero eso no quiere decir que ya está, soy santo y no tengo que hacer más nada, sino que tengo que tener una vida de santificación, me tengo que ir santificando de a poco. Por eso yo les decía, y muchos allá dijeron atrás, que es un proceso del cual Dios va trabajando en mi vida y en tu vida. ¿Y cómo trabaja? Dios te aparta. Dios te aparta, te tiene que apartar. Pero Dios quiere apartarte, pero muchas veces nosotros no queremos apartarnos. Por eso el pasaje de Romanos que leímos al principio decía que tenemos que llenar nuestra vida con cosas buenas y desechar las cosas malas, que eso sería las cosas buenas de la palabra de Dios, porque me ayudan a poder conocer más a Dios, a poder estar más cerca de Él, a apartarme, no físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, a estar con Él. Me gusta estar con Dios. Todavía no me parece, pero vamos a seguir. Entonces, sos santo, pero también estás en un proceso de santificación. Decírtelo a vos mismo. Dios me ve como santo. Por Jesucristo, no por mí.
pero aún estoy en un proceso de santificación. Y hay algunas etapas que nosotros tenemos que cumplir, algunas tips que tenemos que cumplir para que se pueda dar este orden de santificación o de salvación que muchos le dicen. Primero, tuvo que haber una elección. Después tuvo que haber un llamado eficaz. Después tuvo que haber una regeneración, una conversión, justificación, luego una adopción, santificación, perseverancia y glorificación. De todas esas palabras, creo que con algunas te sentiste identificado y con algunas decís, todavía me falta un poquito, ¿no? Capaz que con esa que dice perseverancia, santificación, pero después yo creo que todos estamos acá porque sentimos que fuimos elegidos, que fuimos llamados y que tuvimos una conversión, ¿sí? Creo que todos estamos acá por eso. Y Dios nos dice en su palabra que Él nos adoptó como sus hijos. Vamos a hablar sobre el primer punto. En el 1 hablamos de la elección, ¿no? Y es una elección que no hiciste vos, sino que la hizo Dios. Dios te escogió a vos, me escogió a mí, no es que vos lo elegiste a Él. Dios te predestinó a vos para ser salvo, para ser su hijo o su hija. Cuando Dios diseñó su plan, antes de que todos nosotros aparezcamos en esta vida, antes de que muchos de nuestros ancestros aparezcan en la vida, Él tenía el plan de que vos ibas a estar en su rebaño. Entonces, fuiste escogido por Dios en su plan original. ¿Amén? Después hablamos de un llamamiento. Y este llamamiento es cuando Dios hace sonar el teléfono. Y no sé de qué forma Dios te llamó a vos, pero a mí me llamó estando en la iglesia. O sea, yo iba a la iglesia, pero no tenía a Dios en mi vida, no tenía a Cristo en mi corazón. Iba a la iglesia porque había que ir, porque si no me fajaban, me tiraban de la oreja y me decían, ¡ay, qué es la iglesia! Como todo chico, ¿no? Yo prefería quedarme en mi casa mirando la tele o durmiendo hasta tarde. Y después, con el paso del tiempo, en mi adolescencia, uno va entendiendo, ¿no? Y va escuchando la palabra de Dios y se da esto de que yo les decía de Romanos, que uno va metiendo en su cabeza, a veces por obligación, porque tu papá te dice, mira, muchos de ustedes mandan a la escuela a sus hijos. Ustedes fueron a la escuela y ninguno quería ir a la escuela, digan la verdad. ¿A alguno le gustaba ir a la escuela cuando era chico? No poco. Wow. Bueno, en general, a la mayoría no nos gustaba ir a la escuela. Yo podía ir a la escuela. Pero nos mandaban igual. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque ahí nos enseñan cosas útiles para la vida. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Lo mismo pasa con la lectura de la palabra. Tengo que hacerlo. Aunque me cueste, aunque me aburra, aunque no quiera, aunque esté mal, aunque esté triste, aunque esté feliz, tengo que hacerlo. Porque es la única forma en que yo puedo mejorar mi vida acorde a lo que Dios quiere, no a lo que yo considero que es mejor para mí. Muchas veces el plan que yo tengo, de lo que considero que va a ser mejor para mí, no es lo que Dios pretende para mí. Dios quiere otra cosa totalmente diferente y siempre los planes de Dios son buenos. Siempre los planes de Dios son buenos. Amén. A pesar de que el pueblo de Egipto estuvo 40 años en el desierto, ¿no? Y ese pueblo, muchos perecieron en el camino y no llegaron a la tierra de Canaán, pero el plan de Dios siempre es perfecto, aunque nos cueste muchas veces entenderlo, aunque nos cueste ver esa bondad en eso que está sucediendo. Hay muchas personas que pierden un ser querido y es un dolor inigualable, pero saben que muchas personas a través de la pérdida de un ser querido conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda de algo, porque alguien, familiares, seres queridos, no los podían ayudar, no encontraban una respuesta y buscaron a Dios en ese momento de dolor y se dieron cuenta qué importante y qué valioso es tener a Cristo en su vida, tener a Dios en su vida. Muchas veces, como decíamos en las palabras anteriores, tenemos que pasar por un desierto. Dios no nos quiere mandar al desierto, pero muchas veces somos tan duros, tan cabeza dura, que tenemos que pasar por un desierto para que nos dé un shock y nos despertemos. Como ese pueblo que le decía en la palabra anterior, de que le mandó Dios serpientes, víboras, para que los piquen y murieron muchos. Y recién ahí el pueblo recapacitó y se dio cuenta de que tenía que mirar a Dios. ¿Y qué hizo? Mandó a hacer un acta con una serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de la historia? Y tenía que mirar el pueblo a la serpiente de bronce y ahí se sanaba. Pero en realidad no era mirar a la serpiente de bronce, era tener fe.
confiar en que lo que dijo Jehová, de que miremos, obedeciendo, mirar a eso, íbamos a ser salvos. Era confiar en Dios, mirar a Dios. Entonces, muchas veces, a muchos de nosotros y a muchas personas que vamos a tener al lado, Dios les va a hacer sonar el teléfono, los va a llamar. Y siempre que Dios llama, siempre, pero siempre respondemos. ¿Por qué? Porque ya fuiste elegido. No hay chance de que no puedas responder. Ahora la diferencia sería que siempre vamos a tener el teléfono, pero muchas veces lo escuchamos sonar y lo dejamos. Y hacemos otras cosas. A las personas, hay veces que Dios los está llamando, está haciendo sonar el teléfono durante muchos años, pero después de 40 años lo está llamando, recién ahí atiende el teléfono al llamado de Dios. Todos tenemos un tiempo diferente, pero tarde o temprano levantamos el tubo, ahora se levanta el tubo, y escuchamos el llamado de Dios. Vamos a seguir con el tercer punto. Ya está, buenísimo. Sería la número 9. La regeneración. Muy bien, el punto número 3 hablaba de la regeneración. Es decir, ¿qué quiere decir regeneración? El nuevo nacimiento. Cuando conocimos a Cristo, nació un nuevo Fabricio, una nueva Amanda, ¿no? Sí. Una nueva Amanda. Tuvimos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante que si naciste de nuevo, se note que naciste de nuevo. Es decir, que tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, no hubo un nuevo nacimiento. Entonces, y después hay otros puntos que hablan sobre la conversión inicial, que es cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador y me arrepiento de todos mis pecados, es decir, que atiendo al llamado. El punto 5 habla de la justificación, y eso nos está diciendo que somos perdonados por obra y gracia de Jesucristo, porque Él era santo, nosotros no, pero Él dio su vida por nosotros, por lo tanto, fuimos justificados. Fuimos adoptados y estamos en un proceso de santificación. Ante los ojos de Dios somos puros, porque Él nos creó perfectos. Es decir, la persona que te da, Dios te creó perfecta, perfecto. Pero como estamos santificándonos, todavía estamos tratando de mejorar con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que perseverar. ¿Sí? Tenemos que perseverar. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta mucho perseverar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es algo que muchos de nosotros no, en mi caso no, pero muchos de ustedes conocieron a Cristo de grande y empezaron a ir a una iglesia de grande. No sé si hay alguien acá que fue de chiquito. Creo que algo que yo noto entre las personas que desde chico vamos a la iglesia y las personas que de grande conocieron a Cristo y empezaron a la iglesia, yo noto algo que esas personas que empezaron de grande tienen como unos ciclos, subidas y bajadas, que hay tiempos donde están súper bien, están re fervorosos, contentos, gozosos, quieren servir en todo, aman a todo el mundo, oran un montón, leen la palabra, y después llega un momento que lo ves allá abajo, que está re mal, le va todo mal, que no sabe qué hacer, que está con un pie dentro de la iglesia y otro pie afuera, y le echa la culpa a todos los demás. Entonces, qué importante que es, como les decía al principio, meter cosas buenas en nuestra cabeza. Y si lo hacemos desde chico, si ustedes lo hacen con sus hijos desde chicos, como lo hicieron conmigo, cuesta mucho, por más que esté pasando una prueba muy grande, que esté pasando un tiempo muy malo, que esté pasando por un desierto, esa palabra que fui recibiendo, siempre el Espíritu Santo me lo recuerda. Y me recuerda los momentos lindos que pasé en la iglesia, en los cultos, en los retiros espirituales, lo importante que es acudir a Dios cuando estoy mal. Entonces, muchas veces cuando me siento cansado, con ganas de dejar, el Espíritu Santo me recuerda todas las experiencias que viví desde chico y todas las palabras que escuché. Y eso me impide faltar a un culto, me impide dejar de ir a la iglesia, me impide dejar de buscar a Dios. Sí, cuesta mucho, porque no todos los días tenemos ganas de leer la Biblia, no todos los días tenemos ganas de hablar, no todos los días, todos los domingos tenemos ganas de venir al culto. Hoy hace un frío, estaba para quedarse en casa. Pero a muchos les pasa
yo creo que siempre escuchamos esta frase: hoy no fui al culto y me siento raro, como que me falta, toda la semana me faltó algo. Esa persona que te está diciendo que faltar un culto es como si toda la semana tuviera un vacío o le faltó algo muy importante. Esa persona es una persona que toda su vida o está acostumbrada a que los domingos es de Dios, a que es algo lindo ir a un culto. A mí me pasó muchas veces de venir a la iglesia y venir mal, o me peleé con alguno de mis hermanos o mi hermana, o me peleé con mi papá, o no sé, no tenía ganas de venir, o estaba mal, estaba triste, estaba pasando por alguna prueba y no tenía ganas de venir, pero venía igual. Y siempre el Espíritu Santo se llevaba todo eso. Y cuando terminaba el culto me sentía feliz, me sentía gozoso. Y yo creo que a muchos les pasa eso. Pero depende de vos. El Espíritu Santo hace la obra, pero depende de vos si se lo permitís. Cuando venís al culto, en ese estado, tu actitud tiene que ser: ¿le permito al Espíritu Santo que trabaje en mi vida? ¿Le voy a permitir al Espíritu Santo que a través de la alabanza pueda llevarse todo esto que siento? Yo no gasté tiempo en venir hasta acá, dinero colectivo o nafta, no me levanté un domingo temprano para venir encima a irme peor, o irme igual. Entonces, tu actitud tiene que ser siempre que voy al culto, primero que voy a darle culto a Dios, voy a alabar su nombre, voy a darle gracias porque estoy vivo, porque a pesar de todo lo que me falta, hay gente que le falta más cosas y la verdad que no me falta tanto si me comparo con esas personas. Tengo para comer, tengo ropa, tenemos lo básico. Entonces, tu actitud tiene que ser siempre que venís a un culto: primero, yo vengo al culto por Dios para exaltar su nombre. Y después, el Señor, permitirle a Dios que Él hable a través de cada alabanza, a través de la letra de las canciones y a través de la palabra para ayudarme a cambiar mi estado. Amén. Entonces tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque si Cristo dio su vida al cruz de Calvario, no te queda otra que perseverar. No te queda otra que venir al culto, leer la Biblia, orar. Algo que siempre cuenta, ¿no? Todos saben que Jesús le encantaba orar. De hecho,